Iglesia de Cristo Jehová Shammah, Ciudad San Cristóbal presenta Mis ovejas oyen mi voz. El hombre por naturaleza se rebela contra Dios, ya sea en forma por ignorancia o en forma ya voluntaria, pero esa es la forma en que la maldad y la oscuridad sale a la superficie, que está en el corazón del hombre, pero sale a luz y se manifiesta cuando flagrantemente el hombre se rebela contra Dios. Y hay muchas formas de cómo el hombre se rebela contra Dios y contra su palabra, por supuesto. Pero tenemos que reconocer que el origen de la maldad no fue en la tierra, que ahora emana del corazón del hombre como una consecuencia segurísimo. Pero el origen de esta maldad es en la línea del tiempo de Dios eterno, se originó en ámbitos celestiales, en ámbitos celestes. Pero esa maldad que se originó en ámbitos celestiales pasó a la raza humana. De la raza humana pasa a los animales y contamina no solo a los animales, contamina la misma tierra. La misma tierra empieza a percibir la decadencia a causa de esa maldad que entró al hombre y al mundo. Eso quiere decir que la Biblia enseña que cuando en un hogar hay un principal que está practicando pecado vil que a Dios no le agrada, de una forma fragante, tenga la certeza que las consecuencias de esa práctica de pecado no solo le alcanza a la persona, le va a afectar a su familia, hasta el gato, el chucho de la casa, alcanza, mancha por causa de eso. Y tarde o temprano alguna factura le va a tocar pagar. Imagínese usted una nación que abre puertas a esa magnitud de pecado, cuando empiezan a autorizar leyes que flagrantemente están en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios bíblicos, en contra de la misma naturaleza divina, aprueba matrimonios entre hombres y mujer con mujer. Increíble cómo quizás de una forma ignorante, pero está abriendo puertas de una forma espantosa para que espíritus inmundos, para que poderes de las regiones celestes gobiernen esa nación, esa casa, esa vida. Así funciona el mundo espiritual, el cual el hombre no entiende. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, imagínense, sino que por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Hasta el día de hoy, la creación misma gime dolores de parto. Es impresionante, por ejemplo, cómo cuando la maldad crece en una nación, aumenta la corrupción en los gobiernos, aumenta la violencia, aumenta el pecado, aumenta, hermanos, los males. Es impresionante que la gente no pueda comprender y entender que la maldad que se va hinchando trae sus consecuencias y salen a luz, como la corrupción y las cosas que he estado comentando. Ese es uno de los principios bíblicos. Así que cuando una persona, no digamos peor, un creyente, alguien que ya tiene el conocimiento, decide servir al pecado nuevamente, tenga la certeza que va a tener que pagar la factura no solo él, sino su casa va a alcanzar esa maldad también y van a ser víctimas de la corrección de Dios también. Ese es un principio bíblico.
También hablamos en este tema de la maldad, de los niveles de oscuridad que existen, de que ahora el hombre pues se vuelve una raza caída y esclavos. Se vuelve el hombre esclavo de sus pecados y se hace por naturaleza imposible agradar a Dios. Aquí mismo en el libro de Romanos claramente enseña que el hombre, humanamente hablando, carnalmente hablando, no puede agradar a Dios. Es imposible que la carne agrade a Dios. Está inhabilitada para agradar a Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Oiga bien, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Quiere decir que la mente es el elemento principal del origen de la maldad en el corazón del hombre. Porque todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre, la forma en que el hombre actúa, la forma en que el hombre habla, lo que el hombre hace con sus actos, ha pasado aprobado por su mente. Por eso dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es decir, si usted tiene una mente que no conoce a Dios y la pone en la carne que sirve al pecado por naturaleza, el hombre es perdóneme la expresión, somos como una bestia sin freno. Para agradar a Dios en una condición así es imposible agradar a Dios. Por eso sigue diciendo, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Verso 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso dice Pablo en su disertación acerca de este cuerpo que está por naturaleza ligado a los deseos de la carne. Esta maldad no solo mora en nosotros, sino que va ganando terreno hasta inundar la mente, el sentimiento y el corazón de una persona, hasta volverlo esclavo. Por eso, entre lo poco que ya avanzamos en este estudio acerca de los niveles de oscuridad o de maldad, dijimos que hay un grado de contaminación que llega hasta el espíritu del hombre. Es decir, iniciamos contaminando el cuerpo, luego pasa al alma y por último al espíritu. Es decir, pasamos de ser víctimas del pecado. Somos víctimas del pecado. De ser víctima pasamos a desear el pecado. Esa es una contaminación al alma. Y por último, si seguimos en ese camino, en esa espiral de decadencia de la caída del hombre, llegamos hasta contaminar el espíritu. Y si eso se manifiesta por medio de esclavitudes terribles al pecado. Cuando un hombre ya es esclavo de un pecado y ya hasta su voluntad ha sido doblegada a ese pecado, él ha sido contaminado en su espíritu. Sin embargo, bendito Dios que el Señor trae la salvación y trae la forma poderosa de romper con todo eso. Pero eso, cuando hablamos de la carne, cómo esta maldad llega a nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, hablamos del grado de contaminación. Pero también hablamos de los niveles de inclinación al pecado. Está el pecado, la rebelión y la iniquidad. También dijimos que estos tres niveles de pecado en el mundo, hay gente que está mezclado en todo este tipo de maldades, pero lo hacen por ignorancia, es decir, no conocen la verdad y su vida está al servicio de eso, por ignorancia. Pero hay un pecado terrible que hace esos grados de maldad que se hacen ya conscientemente, como una rebeldía ya premeditada y consciente, habiendo conocido la verdad, se apartaron de Dios y deciden continuar con el pecado. Eso ya no es por ignorancia, y las consecuencias de esos pecados son terribles, peores que los que se hacen por ignorancia. Por eso dijimos que el Señor, en su misericordia, no les revelaba lo íntimo de su palabra, no porque Él quisiera en sí ya que no se salvaran, sino porque Él sabía que entre el hombre mayor luz tiene, mayor demanda tendrá sobre él. Y a como mayor luz tenga la persona, es también
más fuerte la caída si se deja sorprender. Como dice la palabra, antes de la caída viene la altivez del hombre. La Biblia enseña que en esa condición del hombre era necesario, por el plan de misericordia y redención de Dios, que viniera el segundo Adán. Tal vez no es correcto decir el segundo Adán, sino el postrer Adán, así lo presenta la Biblia. Y al Señor Jesucristo se le presenta como el postrer Adán, porque ya no habrá otro. Él es el último que vino a redimir al Adán que cayó. Así lo presenta la palabra del Señor. Por supuesto que este postrer Adán tenía que venir como hombre en carne para poder vencer el pecado, en esa condición humana, para vencer esas inclinaciones, esas tendencias, esa esclavitud, y en base a eso poder liberar al hombre, tener una victoria poderosa sobre esa esclavitud que marca a toda creación, y que por la misericordia del Señor hubo un hombre que tuvo la capacidad de cargar el pecado sobre él, aunque él no había ni hubo pecado. Usted sabe que hablamos del Señor Jesucristo. El Señor no se sorprende que el hombre caiga en pecado, en iniquidades, en desobediencias y en rebeldía grasa, porque el Señor sabe que el hombre por naturaleza tiende a servir esa oscuridad de las tinieblas. Lo que el Señor se sorprende, a lo que el Señor le sorprendió desde que vino y hasta el día de hoy, es que habiendo Él terminado la obra, habiendo consumado la obra para que el hombre pueda ser libre de eso, el hombre insiste en rechazar el llamamiento, en rechazar la oportunidad, la gran oportunidad de salvación, y preferir seguir en pecado. Como dice el libro de Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso dice el libro de Juan. Pero vino el postrer Adán, y mire lo que vino a hacer, hermano. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos como azotado y por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y aquí habla también de los niveles de pecado. Está hablando de pecado común, de transgresiones e iniquidades, o rebelión como un sinónimo de transgresión. Rebelión, transgresión viene siendo lo mismo. Y luego pasa al otro nivel, iniquidad. Pero esto ya no es causa de que el hombre vaya a la muerte eterna, sino que hay una puerta de salvación que se llama Jesucristo. Y sigue diciendo: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, todos, no sin excepción de ninguno, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual a su propio camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Es parte de lo que hablamos y desarrollamos cuando hablamos de este tema de los niveles de oscuridad y de maldad en el mundo, en el hogar, en la casa de una persona y en la misma persona, en el hombre en forma particular también. Uno de los últimos temas que hablamos fue acerca de una clasificación que la palabra de Dios menciona en Primera de Juan, que habla de pecado de muerte y no de muerte. Número 1, no hay que tomarlo como que el de muerte es un pecado grave y el de no de muerte es un pecado leve. No es eso lo que está hablando la palabra de Dios. Pecado es pecado. Realmente quien determina que la sanción es la muerte es Dios mismo. Ningún hombre puede tachar a una persona y establecer
que muera porque su pecado es tal que a él lo ofendió, según él a Dios, y él puede decretar eso sobre alguien. Eso no viene de Dios. El único que puede decretar la muerte sobre alguien es el que da la vida, porque él tiene la capacidad de dar la vida y también de quitarla. Bendito sea su nombre. Imaginémonos, hermanos, usted, amigo que me escucha, que una persona tuviera de parte de Dios la capacidad de decidir quién comete un pecado que es digno de muerte o no. Terrible fuera. Como decir que un hombre sustente toda la verdad. Sería verdaderamente un desastre. Sería espantoso, horrible, pretender que un hombre sustente toda la verdad. Solo hubo un hombre y un Dios mismo a la vez que vino como hombre, que tenía la verdad. Él en sí mismo era la verdad. Y usted sabe que es el Señor Jesucristo. Aunque el mundo no crea en conceptos definidos, categóricos, como el que estoy definiendo, pues ahora la tendencia de la razón humana es que todo es relativo, que nadie tiene la verdad, ni la Biblia. Pero la Biblia dice que hay una verdad absoluta que se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios, no el hombre. Cuando la Biblia habla acerca del pecado de muerte y no de muerte, únicamente está diciendo que hay pecados que conducen a la muerte a una persona, pero quien determina la muerte es el Señor mismo. Él es el que decreta eso. Le voy a poner un pequeño ejemplo de esto. Dice la Biblia que el muchacho, cuando honra al padre y a la madre, alarga su vida. Pero cuando un muchacho insiste en deshonrar a sus padres, cuando un muchacho, por ejemplo, un muchacho de 18, 20, 22 años, insiste en maldecir a su madre, en maldecir a su padre, él simplemente está afrentando su propia vida. Y el Señor mismo, por su palabra, el Señor sabrá que si este muchacho no procede al arrepentimiento, tarde o temprano lo que se va a ganar es que Dios decrete la muerte sobre él y sea de corta duración sobre la tierra. Oiga bien lo que le voy a decir. Con esto no podemos nosotros ser dogmáticos y pensar lo siguiente, que es una regla divina, que la disciplina del Señor sobre sus hijos siempre va a ser cortando la vida. Eso no es así. Y que cuando el Señor determina cortarle la vida a un hijo de Él, no necesariamente está hablando la palabra de Dios que está perdiendo su salvación. Es muy probable que Dios, cuando un hijo de Él insiste en pecar de una forma fragante, que no siente arrepentimiento, que no procede a arrepentirse delante de Dios, sino que Él voluntariamente lo hace y burlándose de Dios, Dios decida cortarle la vida física, pero no necesariamente lo determine su muerte eterna espiritual. No estoy diciendo también con eso que todo aquel que muera es salvo y que no importa qué haya hecho en la vida. No, yo estoy diciendo que Dios puede cortarle la vida a un creyente como disciplina a su carne y no necesariamente haber sido condenado. Hay otros que posiblemente no solo el Señor los corta, sino que también los condena por la fragante inmundicia que practican de una forma voluntaria. Por ejemplo, se me ocurre hablar de los hijos de Elí y los hijos de Aarón. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran hijos de Belzebú. Por eso me atrevo a decir que los hijos de Elí es muy probable que no solo el Señor decidió cortarles la vida, sino que también apartarlos eternamente de Él. Porque los hijos de Elí, dice la Biblia, que siendo ministros de la casa de Dios y de una forma voluntaria y sabiendo lo que estaban haciendo, que a Dios no le agradaba, decidieron afrentar no al hombre, sino a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando usted, hermano, cuando yo, David Girón, se levanta alguien contra mí, Dios me libra de ese hombre. Pero cuando es Dios el que se levanta contra mí, hermano, ¿quién me va a librar?
¿quién va a librar al hombre cuando es Dios el que se levanta contra él? Así lo va a llamar a usted o a un pastor que ama al Señor. Pero si Dios está levantado contra alguien, no hay poder de oración ninguna que pueda borrar, que pueda desviar, que pueda cambiar lo que Dios ha decretado. Así como nadie puede cambiar, hermano, lazo de parte de Dios, maldición de parte de Dios sobre alguien, porque Dios así lo determinó, igual cualquier persona que se levante maldiciéndolo a usted o a mí, pero Dios nos ha bendecido y nos ha hecho benditos por la sangre del Cordero, nadie podrá borrar eso. Nadie podrá maldecirte cuando Dios te ha bendecido y ha decretado Él, el Dios, no el hombre, bendición sobre ti. Por eso, hermano, un decreto de un hombre, llámese pastor, ministro, evangelista, apóstol, querubín o lo que quiera, no tiene ninguna autoridad y ningún poder. El único que decreta, el único que ordena, el único que puede, hermanos, determinar, decretar, es Dios. Bendito sea su nombre. Tampoco se podría afirmar o establecer como regla que todo pecado de un creyente será disciplinado por muerte. Ni tampoco se puede afirmar que toda muerte de un creyente es resultado del pecado. Hay que tener mucho cuidado con esas reglas. No podemos ser dogmáticos con este tema. Hermanos, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, oiga bien, que no conduce a la muerte. Oiga bien, quiere decir que la Biblia establece por palabra bíblica que hay pecados que por su práctica permanente o la actitud de la persona, Dios decide que esa persona se está conduciendo en sus propios pasos a la muerte. Lo que decía hace un momento. Aquí lo que está diciendo en la Biblia es que hay pecados que conducen a la muerte, pero hay otros que tienen reversión, que tienen una forma de cómo revertir ese camino a la muerte. Por ejemplo, hermanos, fíjense que dice la Biblia que Acab era un hombre perverso y que Dios estaba determinado a fulminar a Acab y le mandó siervo. Pero dice la Biblia que Acab se arrepintió de todo corazón. Entonces el Señor le mandó de nuevo un mensaje y le dice al varón de Jehová, al siervo, al que le mandó como mensajero, le dijo: ¿has visto a mi siervo Acab? ¿Cómo se ha arrepentido? ¿Cómo se ha humillado delante de mí? Ve y dile que lo he oído y que le voy a perdonar y que no lo voy a cortar. Mi hermano, qué maravilloso, qué maravilloso. Por eso, hermanos, nadie puede decretar de esa forma algo sobre alguien. Es Dios el único que tiene esa facultad. Y nadie puede tampoco definir que un hombre no será salvo. Porque ¿qué tal si se arrepiente? Hermano, nuestro ministerio no es condenar a nadie, ni mandar a nadie al infierno. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Nosotros como creyentes deberíamos de evitar a todas luces, a todo esfuerzo, maldecir a nadie, porque nuestro ministerio fue dado por Dios y por el Espíritu para ser instrumentos de reconciliación, no de muerte. Eso enseña la palabra de Dios. Y sigue diciendo: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no conduce a la muerte, pida por él, y por él Dios le dará vida al hermano. A los que cometen pecado que no llevan a la muerte, sin embargo, hay un pecado que lleva a la muerte. Y yo no digo que deba pedir por esa persona o por ese pecado. Hermano, hay un pecado que yo le puedo decir que sí conduce a la muerte. Y está conduciendo a la muerte a millones de personas en todo el mundo.
Cualquiera que viole la ley de Moisés muere sin misericordia, eso era en el Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, el pecado que está conduciendo a masas de personas a la muerte es el rechazar el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah, o puedes comunicarte al teléfono 2478-2994 para más información. Si deseas, puedes visitarnos en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en nuestros servicios los días miércoles y viernes en la tarde y domingos por la mañana.